Buenas noches. A ver, una nueva jornada de nuestras historias de la selva para, el- para los selváticos y para todos los del mundo, para todos aquellos que nos esperan todos los sábados para escuchar los relatos que hacemos sobre historias de la Amazonía peruana, de esa selva grande, de esa selva verde, de ese espacio territorial peruano, la más grande región verde de nuestro país. Estamos recogiendo historias o estamos contando historias, muchas de ellas que hemos recogido a través de nuestros viajes a diferentes partes de la Amazonía, como también algunos que hemos leído algunos informes, y eso lo estamos tratando de contar de esa manera de distraer a nuestros amigos en esta hora que vivimos de bastante preocupación por el tema por el tema de la pandemia. Bueno, y por qué no decirlo también por el tema político que está ocurriendo aquí en nuestro país. Y bueno, con esto de ya de la ratificación o de esto que se hablaba mucho de sacarle del Palacio de Gobierno al presidente Vizcarra, ya quedó, me parece, por el momento un poco tranquilo el país. Bueno, entonces estamos nosotros mucho más preocupados por ese tema de la salud que nos queda ya, y en ese propósito de tranquilizar, de hacer olvidar un poco ese tema, es que ahora estamos ya desde 6 meses llevando estos temas de la Amazonía, que muchas de ellas han sido pocas contadas, relatadas por nuestros historiadores nacionales, ¿no? Entonces ahí hay un vacío en la historia nacional que por lo general no se cuenta muchos hechos que han ocurrido a través de la historia de esta parte del Perú, de la Amazonía peruana. Y para esta noche hemos programado el inicio de esta historia relacionada al, al CEPA, a la colonia penal agrícola del CEPA, una prisión para que en el gobierno de Odría se, se fundó en la provincia de Atalaya, en ese entonces distrito, en la provincia de Coronel Portillo, departamento, sí, todavía provincia de Coronel Portillo, por supuesto. Y esa es una historia que vamos a contar, y es una historia larga que posiblemente contemos una parte esta noche y la siguiente será en la próxima, porque estamos partiendo de un caso un poco anecdótico, de un hecho que ocurrió ahí en el CEPA. Y el otro, la segunda parte, se refiere a cómo a más de 90 maestros también se les confinó ahí en ese presidio, en ese aislamiento, ¿no? Por haber dirigentes sindicales, dirigentes del SUTEP, y también a importantes líderes políticos opositores a los gobiernos de Odría, al de Velasco y de Morales Bermúdez. Entonces, esos temas vamos a contarlos por lo menos en 2 o 3 partes, porque pensamos contar los detalles cuando capturaron a los maestros líderes del SUTECOP de Pucallpa, y también, por supuesto, a los líderes nacionales, ¿no? En qué circunstancias, cuándo fue, cómo fue, ese tema vamos a contarlos. Vamos a seguir contándoles una o dos fechas. Bueno, por hoy vamos a iniciar dentro de unos minutos eh, con, con el inicio de este tema que es importante conocer. Es necesario que conozcamos también esta parte de nuestra historia. Amigos, mientras tanto estamos esperando que sigan llegando nuestros amigos. Ahí ya estoy viendo el nombre de Fernando Rodríguez. Don Waldemar Soria recibe saludos del profesor Fernando Rodríguez Monroy, me dice, desde La Valiente, Contamana.
Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos. Ya seguiremos contando historias también de Contamana, de Sarayaco, de todos esos pueblos que hoy pertenecen a la provincia de Ucayali, en el departamento de Loreto. Una de esos sitios más importantes, más antiguos y de mucha historia, porque ahí ha sido la sede central de la misión franciscana, lo que ya hemos contado anteriormente también una parte de ellas. Bien, aquí también estamos viendo ya el nombre de David Atencio Sánchez, que siempre la veo, a Jorge Luis Jaime Cárdenas, saludos Waldemar, me dice, gracias Jaime, un abrazo para todos, ya, saludos, un gran maestro. Muchas gracias por ese gran maestro, ¿no? Estamos tratando de hacer lo posible para no olvidarnos la costumbre, ¿no? Esta es una costumbre que hemos adquirido y una responsabilidad que hemos adquirido también, por supuesto, porque el maestro siempre debe seguir siendo el maestro, en todo sentido de la palabra, así como los militares. Los generales ya se retiraron del servicio activo y seguimos diciéndole general o coronel, y entre ellos mi general, mi coronel. Entonces, entre nosotros los maestros también tenemos que seguir esa regla. El maestro es el maestro, ¿no? Y bueno, como decía, un gran maestro, pues no es cualquiera, ¿no? Tenemos que estar a la altura, a esa altura que nos corresponde a la historia, nos corresponde ese lugar que hemos escogido para servir a la patria. El CEPA ha sido un presidio que tiene muchas historias de gente que ha estado ahí más de 30 años presos ahí, confinados en ese lugar, ¿no? Entonces hay muchas historias que ir recogiendo para que no se pierdan. En ese plan hemos viajado una oportunidad y hay una anécdota también ahí, ¿no? Que cuando llegamos buscándole a un señor de Cajamarca, que luego de cumplir 30 años de prisión se quedó a vivir por ahí en un pueblito cercano, Maldonadillo, ¿no? Fuimos a buscarlo porque queríamos que nos cuente su historia, porque nos habían dicho que ahí había uno que se quedó, ¿no? Al salir ya libre, se quedó ahí en Atalaya y fue a vivir en ese pueblito cercano al otro lado del río Tambo. Y bueno, cuando llegué allá, me presentaron al hombre, fui con un amigo que me acompañaba a ese pueblito, pero no tuve la suerte que me cuente su historia este hombre, porque cuando llegué, mala suerte, encontré que su esposa estaba en ansia de morir, ¿no? Y lo único que me contó fue que su esposa era descendiente de lamistas, ¿no? De, de, que había nacido en Atalay, en Mare de Dios. Me contó brevemente. Y en un rato nos cortaron porque ya vinieron a avisar que ya acababa de fallecer la señora. Esta mi paisana, ¿no? Bueno, entonces, aparte hemos logrado también algunas historias, ¿no? Han habido muchos hechos, han habido comportamientos inhumanos durante los tiempos de permanencia ahí de ese penal, ¿no? Y han habido muchos excesos, ¿no? Bueno, esa historia vamos a seguir contándoles a ustedes a partir de hoy día. Ahí le veo a Marina Pinedo, lo estoy viendo, me dice. A Betty Schapper también lo estoy viendo. Mis condolencias, Betty, por el fallecimiento de tu gran amiga Luana Pinedo. Ha fallecido en Miami en la madrugada, esta madrugada a las 2 de la mañana me comunica. Una gran amiga, gente de Lamas, gran amiga de mis hijos, sobre todo de Betty, ¿no? Desde niños, adolescentes. Ahora ya están descansando en paz. Y vamos a empezar previamente, vamos a tratar de ubicarnos sobre este penal, ¿no? ¿Dónde fue ubicado? ¿Dónde en qué gobierno? Bueno,
Esta colonia, le pusieron el nombre de Colonia Penal Agrícola, el CEPA, ¿no? ¿Por qué el CEPA? Porque ahí está ubicado en el río Cepa, un afluente del río Urubamba, actualmente en la provincia de Atalaya, región Ucayali. En ese entonces Atalaya era distrito y pertenecía a la provincia de Coronel Portillo, ¿no? Bien, la delincuencia en Lima en esas épocas, en esos años del año 1950, 51, también pues, era grave, preocupante para el gobierno y había que buscar cómo sentenciarlos a mayor tiempo de prisión y en lugares alejados, bueno, tratar de cómo combatir. Y el gobierno de el general Odría, ahí estoy viendo a mi gran amigo Gustavo Rojas Vela. Waldemar Soria, felicitaciones por tan persistente actividad. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Y a Gloria Beatriz también, Durán Soria, mi sobrina. Muchas gracias. Bueno, entonces, el gobierno de Odría, ¿no? Frente a la proliferación de la delincuencia, por aquí mataban, por ahí hacían esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esta gente? Hay que crear un, un presidio que quede lejos del IVA. A todos los sentenciados que han sido sentenciados por los delitos cometidos más de 25 años para adelante, ¿no? 25, 28, 30 años, mandale allá, mandales. 25 años allá, a veces lejos. Pero en los inicios hubo dos lugares, dos sitios propuestos. Uno de ellos por el río Cenepa, casi por la frontera con Ecuador, ¿no? Lejos y lejos, ¿no? En ese tiempo habían conflictos, teníamos conflictos con Ecuador por problemas fronterizos. Entonces, el otro propuesto fue esto que queda en la provincia de Atalaya actualmente, en la ribera del río Cepa, del río, sí, Cepa, ¿no? Que viene a ser un afluente del río Urubamba. Y el Urubamba, que al unirse con el río Tambo, forma ya el Ucayali, por ahí cerca va. Pero muy difícil para penetrar, muy difícil para entrar, ¿no? Es decir, se hizo todo un comentario terrible de esa zona, ¿no? Entonces, el gobierno decidió mejor, antes de ir por ahí por la frontera con Ecuador, mejor hacer a este lado, ¿no? Que también para ellos, según los estudios, era aparente, ¿no? Ya, eso fue el año, estamos hablando del año 1948. Tan pronto como entró al gobierno, eso fue uno de de las primeras obras que se preocupó Manuel Odría, aislar a todos los delincuentes que han sido sentenciados más de 25 años para adelante. Ese sitio, en ese entonces, había sido abandonado por una colonia de polacos, 37, a quienes el Estado peruano, durante el gobierno de Leguía, en 1929, les cedió, ¿no? 37.000 hectáreas para que ahí estos polacos produzcan, pero les fue mal a los polacos, ¿no? Por el aislamiento, por la falta de medios de comunicación, medios de transporte. Producían cacao, café y otras frutas más, pero no tenían a dónde vender. Era difícil sacar al mercado, llevar a Iquitos o traer a Lima. No había carretera, no había nada. El gobierno de la guía les había mentido
que les iban a dar facilidades para que saquen sus productos, y eso fue falso, les mintió. Entonces, los polacos, esta colonia, se vieron obligados al final de abandonar ese sitio. Dejaron las chacras, los cacavales, los cafetales, ¿no? Dejaron incluso maquinarias que habían llevado ellos para arar la tierra, para mejorar la tierra y poder producir mejor, ¿no? Mucho más. Entonces dejaron. Ese lugar escogió el gobierno de Manuel Odría para ahí crear una colonia, un presidio, con el nombre de Colonia Penal El Cepa, ¿no? Yeah. Bien, el objetivo, ya decía, era llevar allá a los sentenciados mayores de 25 años, más de 25 años, ¿no? Allá que se vayan. Pero también el proyecto era de que el primer año transcurrido de estar ahí el preso, ¿no? Habría que darle las facilidades, el Estado, habría que darles las facilidades para que cultiven la tierra, ¿no? Produzcan. Y esa producción vender a la misma administración del penal, para que se alimenten de ahí todos los que van llegando, ¿no? El Estado mismo para que lo coman. Pero ahí hubo pues la corrupción también, ¿no? Les explotaban a los presos, ¿no? Bueno, como siempre. Lo cierto es que se propagandizó, y eso lo hacían las mismas autoridades encargados de este presidio, que a todo el que llegaba allá tenía que llegar necesariamente en avión, por supuesto. Ya, desde el primer grupo que llegó, ya les decían, miren, bienvenidos acá. Había un oficial que les decía, bienvenidos a este penal. Les advertimos, en el aeropuerto, no sé, ahí en el penal les decían, les advertimos, no se atreva a querer escaparse, porque aquí no se van, porque si ustedes huyen, si se van, les va a ir mal. Toda esta zona está poblada de enormes serpientes, boas, indios salvajes, y si no caen en manos de los indios salvajes, va a caer en la boca de las boas, de las serpientes. Así que no se atrevan. La bajada por el río también muy correntosa, y había por supuesto seguridad policial, ¿no? Entonces así les metían en la cabeza a los presos, ¿no? Bueno, pero ya, entonces comenzaron pues a llegar los primeros presos ahí, ¿no? Comunes, por supuesto. Pero pasaron los años. Este mismo gobierno de Odría, el mismo gobierno de Odría, que la ley que creó este presidio decía textualmente que iba a ser solamente para los delincuentes de alta peligrosidad, sentenciados de 25 años de edad para adelante. Pero ¿qué ocurrió? Que el mismo Odría quebrantó eso. Empezó a mandar presos a los políticos opositores a su gobierno. Y de esa manera que ahí, ya tanto el gobierno de Odría, el gobierno de Morales Bermúdez, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, aprovecharon y empezaron a mandar. Ellos mandaban a los opositores políticos, a grandes, célebres personajes. Por ejemplo, aquí tengo de algunos que les voy a dar, y seguramente la mayor parte de nuestros amigos que nos están escuchando van a recordar, ¿no?, de los muchos célebres personajes que fueron a parar ahí, no como delincuentes comunes,
sino acusados de sediciosos, acusados de comunistas, acusados de izquierdistas, acusados de agitadores, allá, al cepa, al cepa, al cepa. Al final mandaron hasta los maestros líderes del SUTEP, ¿no? Entre los más célebres, teníamos aquí, por ejemplo, a César Guarda Mayorga, acusado de sedición, ¿no? Acusado de sedición. Ya le mandaron también, era un gran personaje, era un gran intelectual y un gran pensador de esa época. Estuvo también Alfonso Barrantes Lingán, el alcalde, luego años después fue elegido como el primer alcalde izquierdista por Lima, Alfonso Barrantes Lingán, y fue candidato a la presidencia. Ya de ahí saliendo, candidato a la presidencia de la República, que casi ganó, ¿no? Fue su contendor de Alan García en su primera campaña electoral. Alan García le ganó. Bien, bueno, a otro personaje célebre que le mandaron también allá a ese penal fue a Genaro Ledesma Izquieta, un líder izquierdista, ¿no? Que llegó a fundar su propio partido político, ¿no? Abogado defensor de obreros y campesinos, todo eso, un hombre que se ha entregado totalmente su vida. A él le llamaban el decano del CEPA. ¿Por qué le llamaban el decano del CEPA? Porque a él le mandaron 3 veces al CEPA, 3 veces, en diferentes gobiernos. ¿Ya? El CEPA, el CEPA, el CEPA. Entonces, él ya era, él era ya conocido ahí pues en el CEPA, ¿no? Al CEPA, ¿no? Genaro Ledesma Izquieta, con el tiempo, ya llegó a ser papá y ya murió algunos años atrás, falleció, ¿no? Pero hasta que va a morir, él seguía luchando, nunca ha claudicado sus principios, ¿ya? La actual presidente del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, ella es hija de Ledesma, a quien le decían el decano del CEPA, porque, repito, hasta 3 veces le mandaron al CEPA, ¿no? Estuvo ahí. Ahí también estuvo Javier Geró, un joven poeta, ¿no? Que también le mandaron ahí, bien joven. Estuvo también ahí, bueno, Horacio Ceballos, con 96 maestros. Esa historia vamos a contar después, ¿no? Luis Nieto, Jorge del Prado, Carlos Malpica, César Rojas, ¿no? Y por supuesto que también estuvieron maestros pucallpinos, líderes del entonces SUTECOP. Entre ellos, bueno, les capturaron a 8, ¿no? 8 les mandaron, 7 a 8, pero de ellos tengo aquí, ¿no? Por ahora les cuento porque va a ser otra historia que vamos a contarles con mayores detalles, con los nombres de todos y cómo les capturaron, en qué circunstancias. A estos maestros les capturaron en Pucallpa, ¿no? Y cómo les llevaron de aquí hasta Lima y luego cómo les llevaron al CEPA. Toda esa historia, es una interesante historia, ¿no? Pero aquí les damos de los 3 primeros que les llevaron presos. Ya 2 han fallecido. José Antonio Vázquez Dávila, el famoso Mayoshin que le llamaban, un gran maestro, que fue sacerdote, luego se retiró y se dedicó a otros negocios y al magisterio, y llegó a ser el primer secretario general del SUTECOP en Pucallpa. Y luego también a Jorge Torrejón, que también ya falleció hace 2 años, también un lamista que se trasladó a trabajar en Pucallpa y ahí se convirtió en un dirigente importante del SUTECOP, ¿no? Uno de los grandes agitadores de masas ahí en Pucallpa,
¿no? Tanto en los pucallpazos como en los movimientos sindicales. Y era un periodista de mucho nivel, Jorge, ¿no? Entonces también a él le llevaron, junto a otros, ¿no? Estoy repitiendo. Ahora, a Edwin Díaz Paredes, 3 veces alcalde de Yarinacocha, luego de salir de ahí, ¿no? También lo llevaron. Él era el secretario, ¿sí? Secretario del Bersutecop. Y una noche, una madrugada también, en una sola noche capturaron a los 96 y tantos maestros a nivel nacional, en una sola hora, en una sola noche, simultáneamente les capturaron toditos, a todos. Entre ellos, Edwin Díaz Paredes, era joven maestro, ¿no? Estuvo más de 8 o 10 meses ahí en el CEPA, luego les liberaron, les destituyeron del magisterio, luego de un año me parece que les volvieron al cargo y les pagaron todo lo que les habían descontado porque no habían trabajado, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos reclamaron porque injustamente les habían mandado presos a todos, ¿no? Solamente por reclamar derechos del magisterio, ¿no? Otras reivindicaciones más en favor del pueblo peruano. Y bueno, y el gobierno de Velasco les, les agarró y adentro pues, les llevaron a ese lugar, Mire, naturalmente ya acá todos estos les ponían en un cuartel muy aparte, ¿no? No se unían con los, más que cuando tenían que hacer deporte, hacían campeonatos, los maestros con los, con los, con los que estaban ahí detenidos, carcelados, ahí en el CEPA, ¿no? Bueno, pero ahora lo que quiero es un caso un poco anecdótico de un preso. Yo les advertí a ustedes que esta parte que acabo de contarles como introducción sobre estos grandes personajes que fueron a parar ahí en el CEPA, que les llevaron allá por cuestiones políticas y sindicales, ¿no? Va a ser un tema aparte que le vamos a contar, si nos da el tiempo ahora o si no, en la próxima, para una próxima. Bueno, ocurre que aquí en el distrito del Agustino, un señor más o menos de 28 años a 30 años, ¿no? Se fue a una cantina por ahí con unos amigos y comenzaron a tomar unos tragos. Pero el hombre ¿no? Comenzó a tomar en exceso, se emborrachó, como dicen, ¿no? Borracho. Y se perdió, ¿no? Comenzó a ver diablos azules. Comenzó a agarrar botellas y a lanzar a todo el mundo. Se alocó este hombre, ¿no? Se alocó, ¿no? Una botella de ellas le cayó a otro parroquiano que estaba por ahí cerca, ¿no? Y murió a consecuencia de eso. Al hombre le tomaron preso, le agarraron y le llevaron a la cárcel, en Lima, ¿no? A la cárcel. El día que le van a sentenciar, bueno, a él en la cárcel comenzó a informarse que en el CEPA, o que al CEPA solamente llevaban a aquellos que estaban sentenciados más de 25 años, CEPA. Pero aquellos tenían la posibilidad de llevar a su familia, de llevar a sus hijos, porque les han puesto escuela incluso ahí para los hijos de estos presos. Y les daban las facilidades al cabo de un año de estar ahí viendo su conducta, su comportamiento, seguramente les daban la facilidad para que hagan una casita por ahí, se dediquen a criar gallinas, cerdos y, bueno, hacer sus negocios con eso,
a trabajar, esta gente a trabajar ahí, ¿no? Pero tenía que estar 25 años pues ahí, ¿no? ¿Ya? Y la misma administración les compraba lo que producían, aunque les explotaba, por supuesto, ¿no? Porque ahí también había la corrupción pues terrible, ¿no? En la policía, la republicana de esa época. ¿Ya? Bueno, entonces, este hombre, estando en la cárcel, antes que lo sentencien, llegó a informarse que tenía bueno, primero, que él cometió el delito estando borracho y no le van a sentenciar a 25 años, sino por ahí le van a rebajar, por supuesto, le van a rebajar. Pero él dice, me van a mandar aquí 15 años a la cárcel, aquí en Lima, y voy a estar encerrado por ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi vida? Y mi hijita, y mi mujer, porque él tenía una mujer y tenía una hija o un hijo, creo, por ahí, ¿no? De la mujer. ¿Qué voy a hacer? Dice. Pero si me mandan al CEPA, si me mandan al CEPA, ¿ya? Ahí voy a tener posibilidad de trabajar, de hacer mi chacra, producir gallinas, producir mis chanchos. Bueno, se hizo de ilusiones este hombre, ¿no? Entonces, pero el problema era, en cambio acá, va a estar sentado ahí en la cárcel. Pero allá sí va a tener libertad, siquiera de recibir sol todo el día, ¿no? Y bueno, con el compromiso solo, ya, de que cada semana, cuando ya salían a vivir en su propia casita, ya por ahí, si bien llevaban a su familia o solos, todos los viernes tenían que ir a la oficina de administración a firmar un planillón, como a recibir todos los víveres que les asignaban para poder sustentarse durante la semana. Así estaba. Entonces este hombre dice, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que me sentencien? Un caso raro, pues, ¿no? Mientras otros luchan, ¿no? Pagan abogados, todas esas cosas, ¿no? Para que lo rebajen la sentencia. Él, todo lo contrario, buscó la forma cómo podrían conseguir que a él le sentencien 25 años, porque se hizo de ilusiones. Él vio primero que ahí había esa posibilidad y que al año le podía llevar a su mujer, a su hijito, ¿no? Allá y vivir juntos, trabajar, producir gallinas, criar gallinas, hacer un sembrío por ahí, a sembrar sus frijoles, su maíz, y vivir bien, pues ahí, ¿no? ¿Qué importa? Entonces, él comenzó a pensar, ¿no? ¿Qué hacer? Para cuando ya llegó el momento en que tenía que sentenciarle, le convocan pues a la Corte Suprema, le llevan ya preso, ¿no? A la Corte Suprema, a la Corte Superior, donde le van a sentenciar, ¿no? Ya. Y a ver, el presidente de la sala dice, a ver, el acusado fulano de tal, que se presente. Ya, la policía le encarga, ¿no? El policía y él se va del calabozo, le trae pues a la sala, bien engrillado, por supuesto, con todas las seguridades. ¿Ya? Entonces, el presidente de la sala le pregunta, a ver, su nombre, fulano, tal, ¿ya? Le hace algunas preguntas, las preguntas de rigor que hace, ¿no? En el momento que les van a sentenciar, ¿no? Les van a leer la sentencia, todo eso. Pero este hombre ya se fue decidido. ¿Sabe qué iba a hacer? Les iba a insultar a los jueces que le van a juzgar para que, llevados por la cólera, por la rabia, en venganza, le suban su sentencia a 25 años y pueda tener la posibilidad de que le manden allá al CEPA, o le traigan aquí a la selva, al CEPA. Entonces, ya, a ver, se pone de pie el hombre y le dicen, a ver, su nombre, las cosas que les preguntan de rigor a los que les van a sentenciar. Y al terminar de decir que yo soy fulano de tal, ¿no? Y vengo a responder la acusación que tengo, pero antes de eso
quiero decirle que ustedes son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son unos abusivos. Les comenzó a insultar a las autoridades de poder, a los que le van a juzgar, a los que les van a juzgar, ¿no? Son delincuentes, son estos inmorales, estos. Les digo tal vez le dejaron unos 3 o 4 minutos que le dejaron, ¿no? Ahí mismo ordenaron que a la policía que le agarre, ¿no? Y que lo devuelvan al calabozo, pues, ¿no? Porque no va a permitir ellos que le siga insultando ahí, ¿no? ¿Ya? Pereira consiguió el objetivo. ¿Qué era su objetivo de él? Lo que les decía, que los jueces, por esa rabia de que les ha insultado, faltado, que nunca al juez King le va a insultar pues, en su despacho, ¿no? Ni siquiera en la calle le puedes insultar de repente, ¿no? Porque tiene autoridad, pues, ¿no? Pero este hombre se fue decidido, ¿no? A buscar la forma como le pueden sentenciar a 25 años. Entonces comenzó de arranque a decirles, eso, esto, en 3 minutos, policía agarrado y el calabozo. ¿Ya? Y uno de los de la sala dice, señor presidente, yo pido a este delincuente no mandarle 15 años a la cárcel, porque eso es lo que le corresponde, 15 años, porque el delito que cometió lo ha hecho en estado etílico, estando borracho. ¿Ya? Y ahora que no es borracho, viene, nos falta, nos agrede a nosotros acá, entonces este hombre es un elemento peligrosísimo para la sociedad. Yo pido que se le mande 25 años a la cárcel. Y el otro pues celebró, ¿no? El hombrecito celebró. Él ganó, porque su objetivo era que le sentencia a 25 años. A partir de ahí, para que gestione, que lo lleven al CEPA. Efectivamente, todos aprobaron 25 años a la cárcel. Le aumentaron 10 años más. Entonces, él, a partir de entonces, comenzó a buscar todos los medios, la forma, cómo conseguir que lo lleven al CEPA. Todos los trámites, todas las gestiones, lograron, creo, después de un año por ahí más o menos, que salga una resolución, efectivamente dándole la razón a él, de que por estar sentenciado a 25 años de prisión, ¿no? Hay que mandarle al CEPA. Y le mandaron al CEPA al hombre. Logró, ¿no? Ganó él. ¿No? En el CEPA, cuando le llevaron, por supuesto, con todos los rigores allá, el teniente ese, que había un teniente que a todos los que llegaban les daba un discurso, porque no les llevaban uno solo, esperaban que haya pues para un avión completo, ¿no? Porque era un avión expreso para que llegue allá, ¿no? ¿Ya? Entonces les hacían formar, bajaban del avión, les hacían formar y les arriesgaban, les aconsejaban, y el teniente, jefe del grupo de policías de resguardo, les daba pues el saludo de bienvenida, bienvenidos acá. Y les comenzaba a aconsejar, a decir que nunca se atrevan a querer huir, a querer escaparse, porque si se meten al bosque, seguro ahí van a encontrarse bien con las boas, con las serpientes, ¿no? Con los tigres, ¿no? O con indígenas salvajes, ¿no? Con indígenas salvajes, con los que aún no se han integrado a la sociedad. Entonces, así les metían en la cabeza. Y naturalmente era cierto, pues por esas zonas había ese tiempo, ¿no? Personas no integradas a la sociedad todavía, ¿no? Y efectivamente habían pues serpientes, todo eso, ¿no? Pero no tanto como les hacían ver, pues allá. Entonces, este hombre llegó al CEPA, comenzó a mostrar su buena conducta, porque esa era una de las condiciones, y al año ya le dieron autorización, le facilitaron para que hiciera su casita, por ahí, un sitio ahí, su tambito, ¿no? Ya le dieron un machete, un hacha, y a tumbar palos, y hacer su propia chacra.
¿ya? Él mismo se preparaba la comida, solo vivía en su cuarto, en su casita que ha hecho, ¿no? Y comenzó a producir, a criar gallinas. Cantidad de gallinas, cantidad de chanchos, comenzó a producir, ¿no? Al año, 2 años tenía. Él estaba, oiga, se había convertido ya en un gran productor, ¿no? Que abastecía al penal, ¿no? Uno de los mejores productores entre todos los presos, porque los que querían trabajar ahí trabajaban, pues trabajaban, ¿ya? Y bajo la condición que solamente los viernes por la tarde tenían que ir a la administración del penal a firmar un planillón y a recibir los productos para que se sustenten durante la semana. Es decir, había, dos motivos. Uno, para que sepan que aún está todavía ahí el fulano. No, está. Cuando por alguna razón no parecía, ¿no? Ese día firmar y a recibir sus alimentos, iban a buscarle al otro día, ¿no? Para saber qué está pasando con ese hombre. De repente está enfermo ahí, ¿no? Y bueno, lo cierto es que este hombre, como repito, comenzó pues en esa época que estamos contando, eh, aquí en Lima, unos años atrás, dos delincuentes italianos, ¿no? Entraron a una casa de una mujer rica, de una millonaria, que vivía sola aquí en Miraflores, aquí en Lima, ¿no? Que le han estudiado esos delincuentes y a la mujer que vivía sola seguramente, y bueno, pues le mataron a ella, ¿no? Y le robaron todo lo que tuvo ahí. ¿Ya? Y a los italianos, estos delincuentes, les llegaron a capturarse. 25 años a la cárcel. A ellos sí, al CEPA, 25 años al CEPA. Pero también en esas épocas hubo intentos de un movimiento guerrillero en esa época. Los trotskistas ya habían entrado en un litigio y entre ellos, uno de ellos le mata al otro, entre ellos. Hubo un lío entre ellos. Y dentro de ese grupo político, ya capturan a dos y les acusan de haber sido los autores de la muerte de un camarada de ellos, ¿no? De ellos. Entre ellos se acusaron de traición, esas cosas, ¿no? Y de gente fanática, ¿no? ¿no? Entre ellos se matan. Entonces, a estos hombres también les mandaron 25 años a la cárcel, al CEPA. Y estaban ahí los dos italianos. Estos dos hombres comprometidos en ese crimen fueron argentinos, ¿ya? Fueron argentinos, ¿ya? Que vinieron aquí a organizar un movimiento político, llamaban los trotskistas, les llamaban, ¿ya? Bueno, allá en el CEPA pasó el tiempo, ¿no? Y estos comenzaron a ver pues el mapa, ¿no? En el mapa veían que desde donde estaban ellos al Brasil, a la frontera con Brasil, en el mapa, ¿ves? Chiquito, sí, pedacito, ¿no? Cerquita es ¿no? Y comenzaron a planear, a planificar cómo escaparse, cómo huir, ¿no? Bueno, un día el borrachito, el que fue el borracho, ¿no? El que les insultó, ya tenía todo, ¿no? Cuando ya tuvo todo, después de 1 o 2 años creo, ¿no? Manda una carta a su madre aquí a Lima, aquí al Agustino, no, a su mujer,
a su mujer, a la que la dejó. Donde le dice, hija, ¿sabe qué? Ya estoy en buenas condiciones, ya tengo mi chacra, estoy produciendo tantas gallinas, estoy produciendo cerdos y abastezco de todo esto a la administración y aquí vamos a estar mejor que en Lima. Oye, así que ya quiero que vengas. Ya tenemos la facilidad para que tú puedas venir. Ya estoy haciendo todas las gestiones, ¿no? La carta no la llegó nunca a la mujer. ¿Por qué? ¿Ya? Hace otra carta a su madre, ¿no? El hombre este, donde también le dice, mamá, le he hecho una carta a mi mujer pidiendo de que venga ya acá, pero no me da ninguna respuesta. Quiero saber cuál es el destino de ella. ¿Por qué no me ha respondido? Yo ya tengo todo acá. Ya he arreglado la casita donde vamos a vivir, aquí en el CEPA. Ya tengo cientos de gallinas que lleva este hombre. Chamba el hombre, ¿no? Se fue a producir, porque él con la esperanza de que después de 25 años tenía que salir millonario de ahí para venir a Lima, a poner una empresa. Su idea era eso, ¿no? Entonces, la mamá le responde y le dice, hijo, le dice, a la semana que te metieron preso, que te llevaron allá al CEPA, ella ha desaparecido y no sé dónde está, no sé ni dónde está mi nieto. Ella se fue y no sabe, no, absolutamente no sé nada. A partir de ahí, este hombre comenzó a perder un poco la serenidad, ¿no? Y triste vivía el hombre, ¿no? Solo, sin esperanza de dónde una mujer para que lleve allá, ¿veía? Y más su hijo, todo eso. Vivía llorando, ¿no? Seguía trabajando, seguía llorando, ¿no? Se estaba un poco perdiendo el sentido, ¿no? Bueno, lo cierto es que un día viernes, se va a firmar el planillón, pues, para que recoja sus alimentos, ¿no? Sus alimentos. Y a la vez para que certifique que aún está ahí ahí en el penal, ¿no? Ahí en el CEPA. Y encuentra en la puerta a los dos políticos que les llevaron allá, a los dos argentinos, ¿no? Y le paran a él, ¿no? Al hombrecito. Oye, amigo, le dice, nosotros tenemos un proyecto. Ellos eran políticos, ¿ah? Nosotros tenemos un proyecto de aquí es fácil salir. Ya hemos visto en el mapa que de aquí a la frontera con Brasil, cerquita, en el mapa, ellos no se dan cuenta, pues, el mapa, ¿no? ¿Ya? Y es fácil salir, hermano, le dice. Estamos buscando un grupo para salir. Podemos escaparnos, le dice, ¿no? Y le llega a convencerle al hombrecito, ¿no? Y eso estaba por medio demento, medio loco, ¿no? A pesar de toda esa cantidad de gallinas que tenía, los cerdos que tenía y no le faltaban billetes, él les acepta integrar el grupo de los que van a huir, de ahí se van a escapar. A ellos se añaden los dos italianos que le habían matado, asesinada a la millonaria, a la señora millonaria, la anciana, que vivía en Miraflores, ¿no? Y planifican, bien planificado para el siguiente viernes, ya, como durante la semana nadie les buscaba, nadie les interesaba nada, no decía a las autoridades porque ¿cómo van a escaparse pues? ¿Ya? Ellos con esa seguridad recibieron el rancho, recibieron todo eso, solamente con una brújula viejita se fueron, se escaparon en la noche, 5 personas. ¿Ya? Pero para eso tenían que hacerse de 2 carabinas,
¿no? Y el hombre les dice, yo sí tengo posibilidades, yo sí tengo, porque había un policía, un republicano, un sargento que traficaba con armas, ¿no? Así de contrabando, metía armas allá, pero no, pero eran armas seguramente, no para que se escapen, sino para que casen, para que vayan a bueno, ¿no? Para eso, ¿ya? Entonces, yo tengo posibilidad de comprar las dos armas, dice el hombre. Le convencieron pues a él, ¿no? A él se olvidó ya de que tenía toda esa cantidad de animales, ¿no? Se le entró la idea de la libertad, en todo caso, y de ir a parar en Brasil, pues, ¿no? Ya. ¿Y por qué apuntan ellos al Brasil? Porque en esa época, yo no sé si hasta hoy, porque en esa época el Brasil con el Perú no tenía convenio de extradición, ¿no? Hay un convenio entre los países sobre extradiciones, ¿no? Entonces, o sea, todos lo sabían estos políticos, ¿no? Mire, en el Perú con Brasil no tiene convenio de extradición. Llegamos a Brasil, no nos van a poder devolver al Perú. Así lo pidan los peruanos. Ahí nos metemos y ya estamos libres, ¿no? Le convencieron, compraron las dos armas y una noche, después de recibir los víveres, todo eso, se fueron. Toda la semana comenzaron a caminar y el viernes siguiente pues ya no se fueron a recibir los alimentos, ¿no? Sí, ya a firmar los planillones. Entonces los policías comienzan pues, ¿y dónde están estos? ¿Dónde están los dos argentinos? ¿Y dónde está el otro, los dos italianos? ¿Y dónde está el loco? El loco le llamaban ya a él, ¿no? El hombrecito este. ¿Dónde está? A buscarlos. El tambo donde vivía el loco, el hombrecito este, ya silencio, no había nadie. Las gallinas y los chanchos de hambre, porque no había quien les dé, toda la semana sin comer ya, ¿no? Claro, porque el otro se fue, ¿no? Y comenzaron a caminar por los bosques, ¿no? No había cuándo lleguen a la frontera, no había cuándo lleguen. Ya habían caminado más de 40 días y se estaban alocándose, ya estaban alocándose. ¿Mm? Hasta que después de 40 días de estar, se encuentran en una comunidad indígena, a donde llegaron unos lingüistas, ¿no? Ya. Iban pues en plan de evangelización, ¿no? Ya, porque por ahí, ya. Entonces, los indígenas les contaron a los lingüistas que por ahí andaban unas personas y que uno de ellos estaba loco, es decir, una desgracia estaba viviendo estos hombres, ¿no? Y vinieron por los policías, más o menos, buscándoles, y les llegaron a encontrar, ¿no? Ya. Y los devolvieron al CEPA, por supuesto. Y fue una gran propaganda del gobierno de Odría, ¿no? Y del gobierno, sí, pues, en el gobierno ya, claro, ya, que han descubierto, que han capturado a primera vez a 5 delincuentes que se habían escapado de ahí del penal del CEPA, ¿no? Y bueno, no se salvaron, ¿ya? Y a partir de ahí, pues, este hombrecito, el borracho que fue sentenciado a 25 años, perdió los conocimientos, fueron otros los que aprovecharon ya todas las crías, todo esto, y estos ya estaban ya, tenían que cumplir los años de sentencia por el que les había dictado el Poder Judicial. Esta es una de las historias de las tantas, muchas que hay aún todavía flotando
que no han sido contadas, muchas de ellas con mayores detalles, ¿no? Como por ejemplo, hay otros casos lamentables que los republicanos, a los presos, a los que por alguna falta entre ellos, porque peleaban entre presos, les amarraban en los árboles, les colgaban en uno de los árboles donde viven los citaracos. El citaraco es una hormiga, una especie de hormiga que te arranca la carne, te agarra y te arranca la carne. Son unas hormigas así, ¿no? Bueno, todas esas cosas, hay esas historias terribles que han ocurrido. Hasta ahí termino con esta historia de estos hombres que intentaron escaparse de ahí del penal, que terminaron fracasando, ¿no? ¿Ya? Y como ya estamos a las 8, ¿no? Y no les voy a continuar con la siguiente historia sobre este penal mismo en cuanto ya a los maestros de esto, que ya les anticipé que vamos a contarles en forma detallada, sobre todo refiriéndome a los 7 u 8 maestros que fueron en una noche capturados en sus domicilios para llevarse a ese penal, ¿no? A ese penal. Igual en esa época también ya a Horacio Ceballos, el secretario general del SUTEP, y a otros 90 y tantos maestros a nivel nacional, ¿no? Muchos de ellos ya se fueron, ya están fuera de este mundo, ¿no? Y algunos todavía están, como Edwin Díaz Paredes, un empresario exitoso de Pucallpa, ¿no? Que aún todavía sigue y sigue muy fuerte, llevando adentro esa historia de su vida que ha pasado ya cuando llegó a ser secretario de actas del primer comité ejecutivo provincial del SUTECOP. Amigos, esta es la historia que les he traído esta noche y espero haberles complacido, ¿no? Y pidiéndoles que la próxima semana también los vamos a esperar aquí por este mismo medio para seguir contándoles estas historias que tenemos que conocerla, que tenemos que saberla y tienen que saber todas nuestras generaciones para que, como decía el otro día, ya es necesario conocer nuestra historia para no cometer errores, ya, para no ensalzar a personajes negativos, a personajes negativos que nunca han hecho un bien a la humanidad y sus nombres, sin embargo, se perennizan, como en el caso, por ejemplo, de un Martín de la Riva Herrera, de un colegio Martín de Arenlama, de un colegio en Tingo María, ¿no? De unos sanguinarios españoles en la época de la conquista que mataron, abusaban de los indígenas, ¿no? Entonces, ¿y por qué años después, les pusieron sus nombres a colegios de estas ciudades, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque desconocen la historia, ¿no? Si los autores, los que pidieron, los que crearon, los que gestionaron para crear estos colegios, hubieran conocido la historia de la independencia, de la conquista española en la selva, nunca pues hubieran pedido que lleven estos nombres, ¿no? Porque hay tantos personajes ilustres que han pasado por estas ciudades que se merecen que lleven el nombre de colegios, de calles, de ciudades, ¿no? Más no de elementos que vinieron buscando el oro, el dorado, y cometían una serie de delitos, abusos, excesos, ¿no? Entonces, por eso es que está ocurriendo eso, ha ocurrido esto, ¿no? Por eso es que en Lava se pone, hay un monumento que representa a Martín de la Riva Herrera dándose la mano, o como decir, con el indígena, la mista, ¿no? Con el natural de Lamas, con el auténtico, la mista,
no dándose la mano, como decir, bienvenido hermano. Ahí en la Plaza de Lama, pues les han asesinado también, les han ahorcado, ¿no? A dos líderes, ¿no? Bueno, por eso estamos cumpliendo este papel. Si la salud nos permite, vamos a continuar llevando estas historias. Y queremos anunciar que estamos preparando un trabajo con motivo del Bicentenario, ¿no? Contando muchas de estas historias, las entradas, cómo fueron las entradas, cómo entraron los españoles a la selva, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante esa época? ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante el proceso de la guerra por la independencia nacional? ¿De qué manera los selváticos han participado? Y investigando, encontramos que hasta los selváticos estuvieron en la batalla de Junín. ¿Recuerda usted la batalla de Junín? Claro, ahí también ha habido selváticos, pero eso pues no se dice en la historia. Eso no nos cuenta la historia, pues. ¿No? Nos hablan de otros, pero no dan esos detalles, esos nombres, ¿no? Y nosotros hemos encontrado eso. Vemos como también hemos encontrado que dos islamistas han muerto en la guerra con Chile, aquí en Lima, en la batalla de San Juan de Miraflores. Bueno, entonces, pues hay que ir desempolvando la historia. Y a nosotros nos entusiasma esto cuando vemos nombres de nuestros amigos que están pendientes los viernes para escucharnos, Y nosotros prestos para ofrecerles dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que podemos hacerlo, con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia forma de ser y de actuar y de hablar. Muchísimas gracias y buenas noches. Y seguir cuidándose, porque ahí está el enemigo. Ahí está atrás de la puerta. Entonces hay que cuidarse. No hay que abusar. Buenas noches.